A partir de este momento, usted será testigo de un interesante debate sobre un tema político de interés general. Cara a cara está en el aire. Toda mi vida la he dedicado a trabajar por mi país. Durante 28 años lo hice a través del deporte dominicano. También a través de mis 30 años como profesor universitario. Como médico, he ayudado a miles de dominicanos a recuperar la salud, pero también he tenido que enfrentar el drama que significa ver cómo muchos dominicanos mueren en los hospitales públicos por la falta de equipos y medicamentos adecuados. Siempre he soñado con vivir en un país donde todos puedan tener una salud de calidad, una educación apropiada y una vivienda digna. Como vicepresidente, estoy seguro que por fin tendré la oportunidad de producir los cambios por los que siempre he trabajado para vivir en el país que todos y todas merecemos. Bienvenido a este su programa Cara a Cara, espacio donde siempre presentamos temas de interés general. Hoy tenemos un programa súper especial, porque vamos a hablar sobre la vida de un ser humano súper especial. Él es de carne y hueso, igual que ustedes y nosotros, pero tiene una serie de cualidades y condiciones humanas que son muy pocas vistas en países como estos, en sociedades como esta que estamos disfrutando, porque él tiene una impresionante biografía, porque ha llegado a realizar tantas y tantas cosas al mismo tiempo, y podríamos decir hasta en poco tiempo, pero las cosas que ha hecho, que son todas muy buenas, prácticamente lo catapultan hacia una de las grandes personalidades que ha dado nuestra nación. Porque ser, por ejemplo, dirigente estudiantil en sus años mozos, en ese terreno, en ese paréntesis de su vida cuasi profesional, le toca la oportunidad de cuando alguien, un grupo, alguna persona decide que Trujillo llegó hasta aquí, y varios de los que participaron en esa acción resultaron heridos, después fallecieron y todo eso, pero hubo un grupo que tuvo que ser asistido en una clínica donde él precisamente estaba de turno a los 17 añitos, y le tocó asistir a esa persona. Pero él no se para ahí, porque es una acción de responsabilidad profesional. Sí. Y él la asumió como tal. Y los médicos, los profesores, los maestros de la ciencia médica que también estaban con él, lo hicieron por igual. Pero su vida está llena de cosas sumamente interesantes. Un amigo mutuo me dijo en una ocasión, es un excelente talento. Está sobre los 100 para allá, porque tiene una capacidad mental que eso no tiene parangón, una inteligencia casi única, y fue brillante estudiante en su querida Universidad Autónoma de Santo Domingo. Aparte de su trayecto como estudiante en su pueblo natal, y en sus escuelas secundarias y la propia universidad. Y de ahí él salta al otro extremo del viejo continente, donde pasa 8 años por allá, ya después de haber terminado su carrera de médico. Casi me están adivinando. Pero de ahí entonces él liga su profesión con la de deportista.
jugó varios deportes, béisbol, softball, yatismo, entre otros y otros deportes. Y además fue histórico dirigente del movimiento olímpico nacional. Y yo, modestia aparte, digo, y yo conozco bien el movimiento deportivo del país, que es quizás, o sin quizás, el más excelso de los dirigentes que han pasado por el movimiento olímpico dominicano. Tanto es así que como deportista ha sido reconocido a nivel internacional, al extremo tal de que, por ejemplo, la Comisión Médica del CIO, o sea, el Comité Olímpico Internacional, lo asimiló a él como miembro de esa trascendental comisión. Pero él fue presidente de la Organización Deportiva Centroamericana del Caribe, la ODECABE. Fue casi, y se la robaron, presidente de la OEPA, que es la entidad que tiene que ver con el montaje y el seguimiento de los deportes a nivel continental. Reconocido aquí por todas las instituciones y además miembro del pabellón de la fama del deporte, como es correcto. Pero aparte de eso, el doctor José Joaquín Puello Herrera, que es la persona que nosotros nos vamos a prestigiar teniéndolos aquí en el programa, ha sido declarado como padre de la medicina. Eso es mucho. Padre de la medicina y reconocido por instituciones que van desde el Senado, Cámara de Diputados, Colegio Médico, el Gobierno Central, entre otros y otros. También, como es lógico y natural, él hizo actividad política partidaria. Y esta nación, la de Duarte, Sánchez Mella y Luperón, pudo haberse dado el lujo de tener un vicepresidente como él, el doctor José Joaquín Puello Herrera. A él lo tenemos aquí y vamos a hablar de muchas cosas que casi nadie sabe, porque mucha gente habla con relación a lo que uno ve, lo que uno sigue y todo eso con relación a él y su vida. Pero, ¿de dónde viene el doctor Puello? ¿Cuáles fueron sus padres? ¿Cuáles fueron sus pininos en su pueblo natal? ¿Cómo fueron sus primeros cursos, sus escuelas, sus maestros? Y así, hasta que construyamos una especie de intento de biografía con relación a ese gran ser humano que es el doctor José Joaquín Puello Herrera. Con él y con ustedes, nosotros nos vemos pues luego los siguientes mensajes. Banreservas premia tus ahorros y te hace millonario. Por cada 500 pesos o su equivalente en dólares de incremento en el balance promedio mensual de tus cuentas de ahorro, generas un boleto electrónico con el que puedes ganar premios semanales de 15,000, 25,000 y 2 premios finales de 1,000,000 de pesos. Las cuentas de ahorro más, ahorro en dólares y ahorro infantil generan el doble de boletos. Mientras más ahorres, más oportunidades tienes de ganar. Banreservas, el banco de los dominicanos. El proceso competitivo para escoger las ternas para designar a los directores distritales y regionales de educación es una gran oportunidad. Por primera vez en la historia, la profesionalidad, capacidad y méritos de los docentes serán tomados en consideración para posiciones de tanta importancia. Aprovecha esta oportunidad única para tributar a la calidad de la educación. Docente, este es tu derecho de ser valorado. Participa por tu futuro y por la nueva institucionalidad del sistema educativo dominicano. Entra a www.procesocompetitivo.miner.gov.do. Por la calidad integral del sistema educativo. Ministerio de Educación. El asesinato de periodistas le arrebata a usted el derecho a la información. La indiferencia es cómplice de la impunidad. Para que la impunidad no vuelva a ser noticia, participe de una campaña internacional. Entre a impunidad.com. No más impunidad.
Sociedad Interamericana de Prensa. Mi nombre es Faustino Sánchez Navarro. No me alcanzaba el dinero. Los niños míos, ellos tuvieron mucho tiempo que no se les podía comprar ni la leche. Primeramente el negocio era un poco caótico, que había que hacerlo también todo manual. Me acerqué al centro MIPYME de Atomayor y gracias a ellos que nos han respaldado y nos han ayudado a hacer más fácil las cosas para los emprendedores. Ahora ya tenemos otro tipo de maquinarias. O sea, nuestras ventas han crecido y también las personas que lo consumen han crecido. A la gente le encanta el café del Rey. En realidad nuestra vida ha cambiado. Gracias a Dios y al grupo MIPYME de Atomayor por ayudarme y a seguir creciendo a través de nuestro producto Café del Rey. Estamos felices. Ministerio de Industria y Comercio y MIPYMES. Todo el tiempo que quieras para coleccionar momentos memorables y asegurar el futuro de tu negocio. Avanzando en lo que quieres lograr. Descubriendo nuevas rutas. Disfrutando hacer todo lo que haces. Sin detenerte y camino a mejorar tu vida. Cada una de nuestras herramientas innovadoras que responden a la banca de hoy está diseñada para que puedas disponer de todo el tiempo que necesites para disfrutar y avanzar en tu vida. Popular, a tu lado, siempre. Hoy es la oportunidad de estar con los que quiero. Hoy doy un paso hacia mis metas. Hoy apoyo a los demás. Hoy se toman grandes decisiones. Hoy está en tus manos. Tu mundo empieza hoy. Egresado sobresaliente, maestro de maestros de la medicina dominicana. Cuando uno nace, uno viene unido por el cordón umbilical con la madre. Y esa unión permanece durante toda la vida de uno, porque la madre es quien acaricia a uno, le da los primeros sorbitos de leche. Y esa es la razón de mi emoción esta noche. Mi alma mater, mi segunda madre. Por eso mi agradecimiento eterno a mi Universidad Autónoma de Santo Domingo. José Joaquín Puello, un hombre comprometido con los intereses de la nación dominicana. Él confía en la UAS. Yo confío en la UAS. Y bien, iniciamos este cara a cara muy especial, súper especial de hoy, con la gratísima presencia de nuestro querido amigo el doctor José Joaquín Puello Herrera. Bienvenido a este su programa, Rafael Puello. Sí, hace un tiempo que no nos veíamos por estos predios. Y como siempre, la muy grata compañía por igual de nuestro amigo y colega, el doctor Luis Rufín y Castro. Hablábamos en el introito con relación a los primeros pininos de su vida, porque usted es una figura que no necesita presentación. Casi la gente sabe el ABC de su vida, doctor Puello. Pero ¿cómo eran ustedes en su pueblo, San Juan, los padres de ustedes? ¿Cómo es su primer tiempo de la vida suya? Papá y mamá eran sanjuaneros los dos, que en paz descansen. Que por cierto, Rafael, aunque murieron aquí en la capital, finalmente los llevamos a los dos a San Juan. Mi hermano y mi hermana los llevamos a San Juan. Donamos la casa que era de ellos a la iglesia y entonces el ayuntamiento nos permitió enterrarlos en la casa paterna, en una capilla que se hizo. En el lado derecho están las cenizas de papá y en el lado izquierdo las cenizas de mamá. Y es una casa de acogida y de oración, lo que ellos hubieran querido. Mira, Rafael, nosotros somos gente de pueblo, nacimos todos nacimos allí en San Juan. Y la niñez mía fue una niñez interesante porque yo viajaba de pueblo en pueblo con papá y mamá que eran maestros. Mamá era maestra
primaria y papá era maestro secundario. Entonces viajábamos de manera continua por diferentes pueblos. Esa es la razón por la cual yo tengo amigos en prácticamente toda la nación, porque vivimos en San Juan, vivimos en Barahona, vivimos en Neiva, Jimaní, Duvergé, Azua, Santiago Rodríguez, Puerto Plata, Salcedo, San Cristóbal, Santo Domingo. Wow. Vivimos en la mitad de la nación. Entonces eso hizo que yo participara en los cursos primarios solamente por 6 meses. Siendo maestro los trasladaban mucho, entonces a veces solamente estábamos 6 meses en un pueblo. Pero en aquella época el gobierno de la dictadura de Trujillo permitía que los hijos de los maestros se examinaran, estudiaran en su casa y se examinaran a veces hasta 2 cursos en un año. Eso explica que yo termino la escuela primaria apenas con 16 años, la escuela secundaria. Y entro a la universidad recién cumplido los 16 años. Esa es la razón por la cual yo me gradué de médico tan joven. ¿Qué te puedo decir de esa época? Agradabilísima. ¿Qué hacía un muchacho en esa época? Marotear muchísimo. Practicar, en aquella época lo que practicábamos esencialmente era béisbol, un poco de voleibol, un poco de baloncesto. ¿Softball? No, en aquella época todavía el softball no había aprendido. En los pueblos lo que se jugaba era béisbol. Realmente el softball vino muchos años después. ¿Y qué tenía de interesante? Bueno, que la escuela era hasta el mediodía y a partir del mediodía los muchachos de los pueblos lo que hacíamos era ir a bañarnos a los ríos. Óyeme, Rafael, yo me bañé en el río no sé cuántas veces, pero te puedo decir que toda mi juventud yo al mediodía me bañaba en un río. Y hoy día, y lo he dicho esto muchas veces, no como mango, porque yo me comí cerca de un poquito más de 2 millones de mangos en mi juventud. Entonces me comí toda mi cuota de mango en esos momentos que íbamos a marotear. Esa fue mi juventud, mi infancia, agradable. En los pueblos siempre fue muy agradable. El ambiente, todo el mundo se conocía, la gente te pasaba un plato de comida. Tú ibas a una casa y entrabas, bueno, no había rejas, la seguridad era total en los pueblos. Pero cuando José Joaquín se graduó ya en la Universidad Autónoma, la Universidad de Santo Domingo, o sea, ¿parte hacia Inglaterra esa especialidad o fue? Mira, interesante lo que pasó en esa época y debo decirlo por la rigurosidad histórica. Juan Bosch, cuando viene al país, él postula públicamente, antes de ser presidente, que los mejores estudiantes universitarios deben salir fuera del país. Oye, ¿qué mentalidad tenía don Juan? Don Juan pensaba que la única manera de que el país avanzara era si el país invertía en la inteligencia y en la preparación de sus hombres y mujeres. Esa es la razón por la cual, Rafael, yo salgo del país, porque el profesor Bosch, ya entonces cuando accede a la presidencia de la República, hace la sugerencia a las autoridades universitarias y entonces por primera vez la universidad, que todavía se llamaba de Santo Domingo, da 2 becas. Una beca a un dentista muy famoso que tenemos, está vivo gracias a Dios, doctor Arthur Noel, y él se fue para Argentina y la segunda beca fue para mí. Entonces yo parto hacia Europa con una beca de la universidad, así es como yo comienzo. Pero solamente era por 4 años. Y mi profesión duraba mucho más, o sea, apenas 4 años era solamente la mitad de la especialidad. Cuando yo termino esos 4 años, entonces el British Council, que es el organismo superior que gobierna toda la práctica médica de los extranjeros en el Reino Unido, entonces me beca por el resto de los años que yo estuve allá. Y además el hospital me daba también un estipendio interesante que me permitía por lo menos vivir con cierta... No con demasiado dinero, pero más o menos bien, porque esa fue una época interesante en los años en Inglaterra, ¿no? Antes de hacer la carrera en Oxford, hay un paréntesis que a mí me gustaría que lo detalláramos, que fuera brevemente. Los estudiantes de aquellos tiempos, los grandes universitarios, desde, por ejemplo,
Narciso, Isaac Conde, todo ese grupo, Carlos Dores. Amén Abel, sí. Asdrúbal Domínguez, José Israel Cuello, Lucas Rojas, un grupo con Bernardo de Filló, Fernando Mangual. Mira, José González Cano, en esa época los estudiantes universitarios no podían acceder a ningún puesto en la federación o en el consejo universitario a menos que tú tuvieras una nota por encima de muy bueno. Muy bueno era para aquella época, era una nota alrededor de 90. Sí. Entonces, solamente los estudiantes de mucho nivel podían acceder a las elecciones universitarias. Sí. Y eso hizo que esa generación fuera una generación tan productiva para esta nación. Oye, hemos mencionado 5, 6, 7 nombres. Ahí, en ninguno de los que hemos mencionado hay ninguna cola que le pisen, absolutamente. Y dejaron una impronta en esta nación. Tú tomas, por ejemplo, a Asdrúbal Domínguez, oye, el propio Amén Abel, oye, por Dios. Ha habido, esa época fue una época sumamente importante en la universidad. Después, con la evolución de la universidad, la misma apertura que se hizo para que todo el mundo entrara a la universidad, no ha habido la rigurosidad en cuanto a los exámenes de admisión, que por cierto, Rafael, en el mundo entero hay exámenes de admisión. Para tú entrar a una universidad, tú tienes que tener un examen de admisión. Que ahora les voy a hacer una anécdota al respecto. Entonces, eso ocurrió entonces que la universidad abrió sus puertas. Desgraciadamente, no ha habido un verdadero examen de admisión y nos llega entonces material humano, lo digo con mucho respeto, de las escuelas secundarias que no tienen el nivel para una carrera universitaria de alto nivel. Entiéndase bien medicina, ingeniería, las carreras altas. En países como, por ejemplo, donde yo estudié, se necesita un examen de admisión y entonces narro esta anécdota en 2 segundos porque es una anécdota interesante. Donde yo estudié en Inglaterra, el príncipe Carlos, hijo de la reina Isabel, y la princesa Ana, hija de la reina Isabel, no pudieron entrar. Wow. Sin embargo, este caballero de San Juan de la Maguana entró porque yo pasé mi examen de admisión. Entonces, fíjate lo que significa un país organizado. Ellos no pudieron ir a esa universidad porque no tenían las notas, los requisitos. No lo digo como un halago hacia mí, porque yo entré con muchos compañeros míos, inclusive de Colombia, Argentina, Puerto Rico, etcétera. Pero eso es interesante lo que ha pasado en la UAS, aunque hay que reconocer que de todas las universidades dominicanas, la que más le ha aportado, lo digo con mucho respeto también, a esta nación ha sido la UAS. Querramos que no. Porque hemos tenido la Pucamaima, hemos tenido INTEC, UNIBE, claro que sí, que hemos tenido universidades que han aportado, pero en el curso de la historia dominicana, la universidad que más ha aportado al desarrollo de la nación ha sido mi alma mater. Hay una anécdota que viviste en Inglaterra con un hombre que en un momento determinado de la historia casi reciente de este país se bañó de gloria, Francia Alberto Caamaño de Ño. ¿Qué nos recuerda de ese encuentro ustedes por allá? Qué buen recuerdo, Rafael. Eso fueron fue después de la guerra civil, de la guerra patria de abril del 65. Y Francis llega a Inglaterra exiliado. Y él se hospeda en un apartamento que estaba muy cerca de donde vive la reina Isabel. Esa estación de tren se llama Knightsbridge y él estaba ahí también relativamente cerca de donde está todavía la embajada dominicana, que esa estación se llama Gloucester. Y Francis vivía en esa estación. ¿Qué ocurre? Yo estaba ya haciendo neurología en el Hospital Neurológico de Londres, el más importante hospital de neurología probablemente del mundo ahora mismo, ¿no? Y entonces para yo ir a mi apartamento donde yo vivía, que era muy lejos, tan lejos de mi hospital que me tomaba 1 hora 20 minutos en tren llegar al hospital. Estamos hablando como de aquí a Asua, más o menos. Todos los días. Y ese era, diariamente. Diariamente.
Yo lo digo aquí con mucha humildad y sin sonrojarme. Yo no tenía mucho dinero, ni siquiera para comer, tenía que aguantarme un poco. Ya estaban nacidos 2 de mis hijos, uno de ellos había nacido allá en Inglaterra. Vivíamos en un apartamentico pequeño que nos pegaba a la universidad, no ganaba mucho dinero. Entonces Francis, todos los días mientras él estuvo allá, que yo me dirigía hacia mi casa, yo me paraba en su casa y cenaba con él. Wow. O sea, Francis Camaño prácticamente me adoptó, por así decirlo. Los Camaños son de San Juan. Sí, Bueno, sí. su familia es una familia que, bueno, yo he tenido compañeros familiares de Francis, como por ejemplo Nibio Camaño, que fue compañero de estudio mío. Sí. Y todos los Camaños han sido Claudio. amigos de mi familia. Entonces, en vista de esa relación familiar, es que entonces yo comparto con Francis Camaño. Okay. ¿Cuál es la anécdota más importante con Francis? Cuando Francis se va para Cuba. A la única persona que él se lo dijo fue a mí. Wow. A más nadie, a más nadie. Él salió de su casa, nadie lo sabía, ni siquiera su familia, con una maletita, fue al hospital, eran 5 de la tarde, me dijo que se iba para Holanda y que de Holanda viajaría a Moscú y de Moscú viajaría a La Habana y que iba a organizar una guerrilla para venir para acá. Eso me tomó mi sorpresa, esa infidencia de Francis, pero les voy a decir por qué. Porque él me entregó una carta para el profesor Bosch, cerrada, sellada. Y me dijo que le entregara esa carta de manera muy secreta y confidencial al profesor Bosch. Yo no tenía, Rafael, ninguna posibilidad de venir aquí a entregar la carta. Yo no tenía ni el dinero, no tenía el tiempo tampoco. Yo estaba ya finalizando mi entrenamiento, me faltaban todavía casi 3 años. Y bueno, me quedé con la carta. Ocurrió entonces que mi padre había dicho que si él se sacaba el premio algún día, me iba a ir a visitar. Y hacía muchos años que yo no veía a mis padres, no los veía físicamente. ¿Qué ocurre? Mamá se sacó el tercer premio. Wow. De la lotería de esa época. Y papá viajó a Inglaterra a verme. Eso fue como al mes de Francis salir. Fíjate cómo son las cosas de Dios. A veces te va poniendo en el camino, te hace las cosas más fácilmente. Yo le entregué la carta a papá. Y pasaron los años, ya yo regreso, y ya muchos años después, ya Francia había estado en la guerrilla, ya Francia estaba muerto. Y un día le pregunté, ¿qué pasó con la carta? Y él me dijo, yo se la entregué al profesor Bosch. Y yo le pregunté, ¿usted la leyó? Me dijo que no. Yo supongo que en esa carta Francis le decía al profesor Bosch que se marchaba para Cuba. Para aquella gente que dice que nunca hubo relación entre ellos, Francia hablaba muy bien del profesor Bosch. Te lo puedo decir con toda franqueza, lo oí muchas veces en su casa, no una vez, no muchas veces, en las reuniones que él tenía con muchos de los militares que, como ustedes saben, habían estado exiliados en Bélgica, en Francia, en Holanda, etc. Estoy hablando de muchos de ellos, incluyendo, yo vi allí en la casa de él a Núñez Noguera, a La Chapelle, vi también a Milito Fernández, o sea, un grupo de, bueno, vi a su tío, yo no sé si tú te acuerdas de Chibú, que hay un cuento famoso con Chibú, ¿no? Hay un cuento famoso de la época, y es que Chibú recibe una carta allá en donde él vivía en Londres, que decía, Chibú, Londres, la recibió. Ave María. ¿Cómo llegó la carta? El correo británico es uno de los correos más efectivos que tú te puedes imaginar. ¿Cómo encontraron a Chibú en esa ciudad de 18 millones de habitantes? Fácilmente. Vieron el matasello que decía República Dominicana, el sello postal República Dominicana, y llevaron la carta a la embajada. Y en la embajada se le entregaron al tío de Francis. Y el coronel de Abril era buen sobolita. Sí, bueno, esa es otra anécdota. Francis se le ocurrió que hiciéramos un juego de softball contra la embajada americana. Y se hizo en Hyde Park, ahí frente al gran parque que está frente a Buckingham, al Palacio de Buckingham. Todavía están bateando los americanos.
Todavía. Sí, no pasamos del primer inning. Ay, Sí, nos dieron palo como locos. Ay, No hubo forma de ganarle. Oye, Y eso es una buena anécdota de Francis. Lo hizo para una forma de entrar en contacto con la embajada norteamericana. Sí. ¿Qué hay un plan por ahí de un hospital regional? ¿Se te entiende a ti como el cabecilla de eso? Sí, tú estás hablando con sede en San Juan. ¿Qué hay de eso? De la propuesta que le hemos hecho al presidente Medina de un hospital regional para el suroeste. Miren, la razón fundamental de un hospital en San Juan de la Maguana para el suroeste no es un invento a tontas y a locas. Es porque San Juan de la Maguana está ahora mismo en una situación geográfica importante en el suroeste. ¿Por qué? Porque hay una carretera, tú lo sabes, que nos lleva ahora directamente hacia Barahona, en cuestión de 1 hora, 45 minutos. Se hizo ya la carretera de circunvalación de San Juan, quiere decir que de San Juan a Elias Piña, que son 56 kilómetros, ahora es media hora. Wow. Pero por el otro lado, por el lado de Cardón, la carretera que va hacia Barahona, y que tú puedes ir a Vallejuelo, esa es una autopista de 4 vías. Tú llegas al Batey 2 como si fuera una autopista de 4 vías. O sea, lo que quiere decir que el suroeste ahora está tan conectado como pudiera estar, qué sé yo, nosotros de San Cristóbal. Sí. Entonces, San Juan sigue siendo un valle extremadamente rico. Debemos decir, obviamente, que el problema del Valle de San Juan es que sí producimos productos agrícolas importantes, muy importantes para la nación, pero no tenemos empresas agrícolas. Entonces, el productor de San Juan de la Maguana queda atrapado entre lo que él produce y el intermediario. Sí. Porque no puede, su producto no lo puede realmente organizar en empresas de agroindustria sobre todo. Sí. Ese ha sido uno de los problemas más serios de San Juan. Entonces, el suroeste ha quedado realmente desprotegido desde el punto de vista de la salud. Hay datos que yo se los puedo dar, por ejemplo, de cada 3 niños del suroeste, 2 están desnutridos. No hay un oncólogo en la región, especialidades como la mía, bueno, eso ni hablar, especialidades para que se le pueda abrir el corazón a un ser humano o hacerle un cateterismo, tampoco lo tenemos. Entonces se hace necesario, y gracias a Dios que el presidente Medina sí lo ha entendido, y le quiero dar las gracias públicamente, porque si no estaría diciendo las cosas como son, que él ha entendido esa necesidad. Y me ha prometido en varias ocasiones y a un grupo de sanjuaneros que sí, que el hospital de San Juan se va a construir probablemente a partir de julio. Los planos están siendo hechos, es cuestión ya de que se termine lo que está haciendo el gobierno en la ciudad sanitaria de allá Luis Eduardo Aybar, que va a ser el mejor hospital de toda esta región de América. No va a haber nada parecido a eso, en absoluto. Un hospital de un nivel sumamente alto. Entonces, tal como tú preguntas, sí, creo que va a ser una misa de salud para la gente del suroeste. Y si el hospital se construye, las autoridades de la UAS por lo menos han hecho la promesa de que entonces abriríamos la escuela de medicina para el suroeste, para que no tengan que venir a estudiar medicina aquí los muchachos del suroeste. Así es, sí. El gobierno nacional ha tenido la suerte de tener a una personalidad como es usted, que es súper respetado por todos los sectores que inciden, además, en la medicina. Y ha sido una especie de puente salvador de situaciones muy difíciles, precisamente del gremio médico y de los gobiernos. ¿Cómo ha logrado conciliar el doctor José Joaquín Puello con esa situación? Mira, si nosotros quisiéramos hacer nada más que un análisis, pero no muy profundo, pero retroactivo, la salud del pueblo dominicano no ha estado bien cuidada, porque nosotros no hemos tenido una verdadera política pública de salud. Cada ministro que llega, cada gobierno que llega, tiene una idea de lo que debe ser la política pública. Entonces parece ser que en este transcurso de tiempo nosotros estamos ahora mismo en un nivel
Rafael, que nosotros tenemos ya y no nos queda de otra que sentarnos seriamente, colegio médico y gobierno, para diseñar el plan decenal de salud, el que se va a cumplir. Sí. No hay un solo político de la República Dominicana, o un dirigente partidista o un dirigente gremial que pueda oponerse a que la República Dominicana entre en un plan decenal. Tengo entendido, y tengo buenos informes al respecto, que la actual ministra de Salud está en esa tesitura. Y ya se están dando los pasos para empezar a discutir con el Colegio Médico lo que va a ser el plan decenal. Por cierto, que me decía hace apenas unas horas, me decía el presidente del Colegio Médico, Wilson Roa, que también el Colegio Médico ya ha avanzado en ese sentido. Yo no veo cómo puede una nación como la nuestra avanzar en aspectos tan fundamentales para la vida de todos nosotros en esta pequeña isla nuestra. ¿Cómo podemos avanzar en los temas fundamentales de salud, de educación, del agro, de las leyes de tránsito, de lo que debe ser la carrera administrativa? Yo no sé cómo nosotros podemos avanzar si no nos sentamos en una mesa de diálogo a discutir. Y a discutir qué va a ser de nuestra nación en los próximos años. Hay países, Rafael, y tú lo sabes, y lo podemos mencionar, hay países donde estos temas hace años que no se discuten, porque se dan por sentado. A nadie se le ocurre que el Colegio Médico Japonés y el gobierno van a discutir de salario. Ni en Inglaterra, ni en Alemania tampoco, ni en Italia tampoco. O sea, los colegios médicos, los gremios médicos y los gobiernos transitan por la misma vía y en la misma dirección, porque muchas veces tú encuentras que uno va para un lado y el otro viene de retorno. Entonces ya no hay de otra. Colegio médico tiene que seguir sentándose, yo digo como miembro del Colegio Médico, seguirse sentando con el gobierno. No importan las diferencias, no importan las opiniones en contra, a favor o en contra, o que no hay un punto de desacuerdo. Tenemos que seguir avanzando, porque para los dominicanos y dominicanas, yo quisiera preguntarle a la gente que nos está viendo, ¿qué es más importante para uno? ¿Para usted es más importante ir al cine o que le curen un hijo? ¿Para usted es más importante montarse en un carro o que su hijo, si tiene un tumor cerebral, se lo operen y se lo salven? O sea, cuando tú empiezas a preguntarle a la gente, ¿qué es lo fundamental en tu vida? Bueno, lo fundamental en tu vida es nacer y nacer bien, pero también es fundamental que tu salud sea la que tiene que ser. Porque inclusive la misma educación, Rafael, viene en segundo lugar. El segundo derecho de los seres humanos es la educación, pero el primero es la salud. Entonces ese es un tema que es un tema fundamental para esta nación, fundamental de que nosotros aprovechemos ahora estas discusiones permanentes, que por cierto están matizadas con el padre, como señor, el decano, perdón, el rector de la Universidad Católica, el padre Jesús Castro. Sí, que es el que dirige estas discusiones muy atinadamente. Y entonces estamos como mediadores, el doctor Julio Castaño y yo. Y yo yo confío en que sigamos avanzando hasta que finalmente lleguemos a ese plan decenal de salud. Correcto. Bueno, hay una parte importantísima también en la vida del doctor José Joaquín Puello, y es su vida deportiva. Nosotros que nacimos prácticamente cuando decapitada la tiranía, nosotros buscamos refugio en los deportes. En mi barrio, mi querido barrio Villajuana, nosotros hicimos una especie de corralito para protegernos entre nosotros mismos. Ese corralito fue creciendo y desarrollándose, y es el Club Deportivo y Cultural Mauricio Báez, que se fundó el 11 de septiembre de 1963 a las 11 de la mañana, Leo. Y entonces ahí comenzamos nosotros. Entonces vino las avanzadas, Wichi García Saleta, Virgilio Travieso, los hermanos Castellanos, los grandes hombres que forjaron el deporte después de la dictadura, ¿no? Claro. Entonces, el movimiento clubístico fue creciendo y creciendo, y logró, además,
lo que el propio Virgilio Travieso Soto soñó, entre otros desarrollos de varias disciplinas, el desarrollo del baloncesto, que él no lo vio ampliarse tanto como él hubiera querido, casi a nivel nacional. Sí. Tenemos, por ejemplo, superestrellas de aquí de la capital que han jugado en la NBA y también muchachos en el interior, jugadores de baloncesto que han jugado de la NBA. Eso sobre los deportes y todo eso vamos a tratarlo luego de tus mensajes. Hoy es la oportunidad de estar con los que quiero. Hoy doy un paso hacia mis metas. Hoy apoyo a los demás. Hoy se toman grandes decisiones. Hoy está en tus manos. Tu mundo empieza hoy. Egresado sobresaliente, maestro de maestros de la medicina dominicana. Cuando uno nace, uno viene unido por el cordón umbilical con la madre. Y esa unión permanece durante toda la vida de uno, porque la madre es quien acaricia a uno, le da los primeros sorbitos de leche. Y esa es la razón de mi emoción esta noche. Mi alma mater, mi segunda madre. Por eso mi agradecimiento eterno a mi Universidad Autónoma de Santo Domingo. José Joaquín Puello, un hombre comprometido con los intereses de la nación dominicana. Él confía en la UAS. Yo confío en la UAS. El asesinato de periodistas le arrebata a usted el derecho a la información. La indiferencia es cómplice de la impunidad. Para que la impunidad no vuelva a ser noticia, participe de una campaña internacional. Entre a impunidad.com. No más impunidad. Sociedad Interamericana de Prensa. Decíamos a propósito del prestigioso invitado que tenemos hoy aquí, el doctor José Joaquín Puello Herrera, y todo lo que hemos tratado hasta este momento, pero, ironía al destino, qué gran deportista, cómo ama el deporte, cómo ha logrado tantísimas cosas en el deporte. Montó unos Juegos Panamericanos en el año 2003, él, atento a él prácticamente, lógicamente con el auxilio del Estado. Unos Juegos Centroamericanos del Caribe en Santiago, los Caballeros y cosas. Sí, así es. Pero además él ha realizado una gran tarea a nivel regional, presidente de la ODECABE e histórico presidente del Comité Olímpico Dominicano, con todas las consecuencias que significa esa, la relación, el trato con tantísimos muchachos. Y él, yo lo acuso aquí en la presencia de ustedes, de ser corresponsable del gran avance deportivo que ha tenido el país desde los 12 Juegos del 74. ¿Cuánto hemos crecido? Tenemos hasta medallas olímpicas en base al trabajo que hizo el doctor Puello y los otros muchachos, lógicamente los atletas y los técnicos. No, hay mucha gente que me acompañó, Nelly Manuel Bañez, Cumba, Elvio Creales, William Cos, bueno, cuánta gente, Bienvenido Solano, y obviamente Luisín Mejía, que fue mi secretario durante Antonio Acosta. O sea, realmente nunca se llegue. Miren, yo le digo a la gente que cuando me hacen algún reconocimiento, yo le digo, señor, el reconocimiento está bien, pero no importa lo que tú hayas logrado en la vida, siempre hay un grupo de gente detrás de ti. Sí, que son los que te han empujado y te han llevado en hombros hasta donde tú has logrado llegar. Y el deporte ha formado parte de mi vida. Pero mira, Rafael, no es simplemente por el espectáculo. Es que yo creo que el deporte es una herramienta educativa sumamente importante. Yo no veo cómo es posible que la escuela dominicana pueda avanzar si no hay deporte escolar. Es que el deporte escolar es la piedra de toque de un muchacho. Oye, ¿por qué, Rafael? El cerebro humano, y de eso yo sé un poco, el cerebro humano en un niño es una esponja.
Entonces, cuando tú a un niño le inculcas desde muy temprana edad respeto a su profesor de educación física, respeto a su entrenador, respeto al compañerito tuyo que te pase el balón cuando tú estás jugando baloncesto o cuando estás jugando al fútbol. La sensación del espíritu de equipo, de un equipo de béisbol infantil, que tú sabes que tú tienes que proteger a tu pitcher, coger bien tu bola para hacer relajo, etc. Las personas que hacen deporte nunca analizan, muy pocas personas analizan cómo eso influye en el cerebro de un niño. Porque el cerebro de un niño es una esponja que va tomando eso y va viendo el deporte como una parte fundamental de su vida. Y decía un gran amigo tuyo y mío, no sé si tú lo conociste, don Bebecito Martínez Brea, que fue un gran deportista, ministro de Balaguer muchos años, etc. Don Bebecito decía, el que mete la pata jugando baloncesto para que se caiga un compañero, la va a meter también cuando sea grande. Decía él. Queriendo significar con ello que lo que tú aprendes en el deporte, la disciplina, el jugar limpio, el no hablar mentiras, diciendo que la bola picó afuera cuando realmente estaba adentro, no era foul, la bola era fea, etc. Entonces el niño va aprendiendo eso y eso es una esponja, lo va absorbiendo y eso luego se le refleja en la vida. Y otra cosa sumamente determinante en esa misma línea, y usted como médico, vale la pena invertir en el deporte. Oh, pero claro que sí. Es que yo no veo cómo ese trípode nosotros lo podemos sacar de una sociedad moderna. El trípode es educación, salud y deporte. De hecho, en muchos de los países que nosotros tenemos como íconos, como es el caso de Estados Unidos, cuando se construye una escuela, lo primero que se construye es la cancha deportiva. Eso es lo primero que se construye. Porque se sabe perfectamente bien que una vez tú sales del aula, el niño necesita no solamente la recreación del deporte, la disciplina del deporte, amén de la parte física, que va desarrollando mejores ciudadanos desde el punto de vista físico. Mira, por ahí no hay de dónde uno ¿Y cuál es la economía, por ejemplo, que se hace en la inversión en salud y deporte? O sea, el que practica más deporte se enferma menos y hay que gastar menos. No, claro, no, seguro, eso es un axioma. Demostrado hace años en los estudios que han sido patrocinados por las Naciones Unidas. Y de hecho, en muchos de los países subdesarrollados, llamados subdesarrollados, las Naciones Unidas siguen insistiendo en que el Producto Interno Bruto, del Producto Interno Bruto debe haber una parte sustancial, sobre todo para el deporte escolar. Porque después el deporte de alta competencia cae por su propio peso. Pero para el deporte escolar hay que hacer una inversión importante y, sobre todo, en la infraestructura humana, o sea, tener más profesores de educación física, que es el complemento del profesor de matemática, de biología, de geometría, etc. Correcto. Mario Vázquez Raña, su amigo y conocido de nosotros, ya desaparecido, tuvo que admitir, que aceptar a regañadientes que usted y su equipo montaran aquí y el país los Juegos Panamericanos del 2003. Pero la grada, la gleba, como en el anfiteatro romano, estaba preparado para enrotrarle en plena inauguración de esos Juegos. Que lo hizo. Lo hizo en la inauguración. Pero usted lo frenó con un canto preciosísimo, con un verbo al estilo suyo, y le salvó la situación a Mario Vázquez Raña y al propio país. ¿Qué fue? Cuando íbamos hacia el podio a dejar inaugurados los Juegos, estaba el presidente Mejía y estaba el presidente del Comité Olímpico Internacional y es más, estaban todas las personalidades deportivas de toda la América y parte del mundo estaban aquí. Que por cierto, yo no sé si tú te acuerdas, Rafael, que la radiotelevisión canadiense, que fue la que mandó la señal. Después nos reportó a nosotros que esa noche cerca de 700 millones de personas vieron la inauguración de los Panamericanos.
O sea, los ojos, y si no era... Yo nunca me he revelado este dato, y ahora que tú lo estás mencionando, ahora lo recuerdo lo que ellos, un poquito más de 700 millones de personas. 700 millones de seres humanos vieron la inauguración de los Juegos Panamericanos en el mundo entero. Ahí entonces porque parte de los canadienses, con ese potencial tremendo que ellos tienen, elevaron la señal y la pasaron al mundo entero de manera gratuita. Bueno, Mario Vázquez Raña va conmigo al podio, y yo malas palabras que nunca en mi vida yo había oído que le decían. Y no de parte de él. Cuando yo lo tomo a él, que en paz descanse, ya yo no tengo ningún pleito con él, ni mucho menos. Él tuvo sus sombras y sus luces, y hasta ahí lo dejamos, ¿no? Yo le tomo la mano y veo que él está frío. Frío, sudoroso, o sea, preocupado. Y era un gran deportista. Fue un gran deportista, así mismo es. Cuando yo noto eso, como médico me doy cuenta que él está pasando por un momento sumamente difícil, porque la verdad que la gente se extremó con él. Le dijeron muchas cosas, inclusive digo yo, malas palabras que yo nunca había oído. Cuando llegamos al podio, que él va a hablar, eso fue un bu, señor, y comenzó el bu, y entonces empezó esa, como en los coros, que empieza a subir. Increciendo, esa es la palabra. Gracias. Cuando yo noto eso, yo pienso, digo, concho, presidente de la UDEPA, miembro del Comité Olímpico Internacional, está medio mundo aquí, nos está viendo gran parte del planeta. Entonces dije las palabras que tú oíste, yo dije, este es un pueblo decente, este es un pueblo educado, nosotros nos comportamos con alegría con los extranjeros, somos hospitalarios. Y nos encantan que nos visiten y que vengan los extranjeros. Ahí entonces la gente... Ahí bajó. Y la presión de él también, de seguro fue así. Pero ¿por qué Vázquez Raña no quería que nosotros ganáramos? Yo pienso que tú recuerdas que ya Puerto Rico en el 79 había montado los Juegos Panamericanos. Y Cuba los había montado, tú recuerdas, en el 91. Ya 2 de las 3 islas grandes del Caribe habían montado los Juegos. Que una tercera, como nosotros, montáramos los Juegos, ya eso no era tolerable. No era tolerable. ¿Contra quién peleamos nosotros? ¿Tú te acuerdas? Primero contra Canadá. Oye, esta islita contra Canadá. Perdimos por un voto. Cuando vamos a la segunda, eso fue en Guayaquil, cuando vamos a la segunda votación, 5 años más tarde en Panamá, ¿quiénes eran nuestros adversarios? ¿Tú te acuerdas? México con Guadalajara. Colombia, y Vázquez Raña, que era mucho más claro. Colombia, Medellín. Oye, con los países que nosotros estábamos luchando, ¿no? Para obtener la sede de los Juegos Panamericanos. Cuando Mario Vázquez vio que nosotros le habíamos ganado a Guadalajara, no lo podía creer. Que esta pequeña isla le ganara a esa gran nación que es México. Entonces ahí comenzó ya toda esa historia que tú conoces bien. Ahora, si al terminar este programa tú me preguntas que cuáles han sido los mejores Juegos Panamericanos, por lo menos que yo he asistido, Santo Domingo. Son muchos. Santo Domingo fueron unos juegos perfectos. ¿Por qué, Rafael? Buena comida, ¿tú te acuerdas? Excelente. Buena villa, mejor no pudo haber sido. Guaguas nuevas, instalaciones nuevas de altísimo nivel. Y después el público, ¿tú te acuerdas? Aquí estaba todo lleno. Claro. Dime un deporte que tú fuiste en el 2003 que no estuviera lleno los estadios. Uno solo, todo el mundo. Óyeme, hubo gente que cuando fue a ver el hockey, me decía a mí en hockey, doctor, ¿y qué es esto jugando? Y es una cancha llena de agua. ¿Y por qué tiene agua? O sea, gente que iba a ver los partidos de deportes que en su vida ellos habían visto, pero iban simplemente por el espectáculo que fueron los Juegos Panamericanos. Además, que por cierto, el impacto económico fue de 16,000 millones de pesos. Eso es algo que la gente no sabe. Y la inversión fue, la quiero revelar aquí, la inversión fue exactamente 6,000 millones de pesos. Esa fue la inversión final. Y el impacto fueron 16,000 millones de pesos. Y a la larga valió la pena esa inversión. Y en la mente de todo el que vivió ese momento, esa etapa, no queda esa inauguración
que no tiene nada que envidiarle a Barcelona, a Río de Janeiro o a ¿Tú Beijing. te acuerdas de la inauguración? ¿No? Bueno, Con claro. Pedro Martínez, Juan Marichal. Exacto, como de mala, como colofón ahí. Félix Sánchez, cuando Félix entra al estadio y siembra la bandera dominicana. Se quedó ahí en el corazón de todos los dominicanos. Eso fue un canto a la dignidad nacional, un canto a lo que podemos ser los dominicanos. Óyeme, montar, señor, unos Juegos Panamericanos. ¿Tú sabes cuánto costaron los de Toronto? Ahora que acaban de pasar. 1.100 millones de dólares. ¿Sabe cuánto invertimos nosotros? En términos de dólares para la época. Sí. Nosotros invertimos 29 millones de dólares. Wow. Esa fue la inversión. Bueno. Hemos pasado bonita tanda con el doctor José Joaquín Puello. Faltó la política, hombre. Faltó la política. Después vamos a hablar. Exacto. Esa página yo medio la pasé porque sí. La verdad es que estoy muy enfocado en el hospital, en Secanotti, el nuevo hospital de la ciudad sanitaria, que va a ser la obra, para mí, va a ser la obra fundamental del presidente Medina. Así será. Gracias, doctor José Joaquín Puello Herrera, por su brillante exposición en este programa Cara a Cara de hoy, tan especial, que nosotros hemos querido hacerlo para rendirle un particular tributo de nosotros, en lo personal, y como programa para ustedes, para que conozcan la vida de uno dominicano más brillante que ha parido no solamente San Juan, sino el país entero, el doctor José Joaquín Puello Herrera. Nosotros vemos pues en otro Cara a Cara.